Junior 2, América 2. Tuvo de todo, un tiempo para cada uno, una casi remontada del Yuyu y unos penales que fueron cine. Châteaulet 0, Aucas 0. Pudieron dar mucho más que esta tortura de 90 minutos, donde ambos presumieron de su pobrísimo ataque. Once Caldas, que no tenía una parada sencilla, pero fue certero en el momento indicado y pudo defender la diferencia para dar la campanada. Gualberto Villarroel, que superó de visitante a un equipo con más trayectoria internacional, pero el San José Fake fue contundente y debutará en una fase de grupos. Gracias a los dioses del fútbol que la fase nacional solo consta de un partido, y tras esos resultados ya conocemos a la gran mayoría de los equipos que harán parte de los grupos de la Gran Conquista en este 2025, la cual tendrá cuadros de todos los calibres, como los clasificados de una primera ronda que analizaremos a continuación, porque la alegría no es completa si no tenemos a la Sudamericana, y por eso aquí comienza en Palabra de Gol. Esto tenía el potencial para ser mucho más que un plomazo, pero nada más lejos de la realidad. La Châteaulet y Aucas robaron con un partido donde lo único que valió la pena fueron los penales. Oh, la decepción, la traición, amigo. Pues antes tuvimos un encuentro demasiado cerrado, en el que a duras penas pudimos destacar algunas escaramuzas del trencito azul, que mostró un poquito más de claridad, pero las opciones de gol fueron escasas. Adivinaré, ¿escuela pública? Tan así que no fueron capaces de romper el cero, y todo se fue a los penales, donde llegó algo de emoción, como los fallos de Poroso y Almagro para el Papá Aucas, que le permitió al trencito azul continuar su viaje en esta Sudamericana, y su próxima parada será una nueva fase de grupos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Lastimosamente, este Atlético Grau contra Cusco FC fue lo que nadie se esperaba, un plomo de miedo que si se lo perdieron pueden estar totalmente tranquilos y hasta orgullosos. Es basura. El Grau como local a duras penas y tomó la iniciativa con algunos centros y alguno que otro tiro libre, que fue de lo más rescatable que consiguió en ataque el local en la primera parte, mientras que en el segundo tiempo llegaron algunos remates más claros, pero la cosa se le complicó de más a los de Cusco con la expulsión de Aldair Fuentes por doble amarilla, por lo que los salvos definitivamente fueron unos negados con el gol, y a pesar de jugar con un hombre de más por media hora, necesitaron de los penales para finiquitar su pase a los grupos, en una serie que acabó 4-2 a favor del Grau. Nos vamos a entender muy bien. El Caracas, Caracas. llegó para quedarse en esta Sudamericana, pues el Antipoder hizo de las suyas con el equipo de Poseidón, y al final el equipo más copero se quedó con el cupo a los grupos. Todas esas palabras mágicas eran falsas. La practicidad de los avileños contrastó con el juego errático de La Guaira, que fue de todo menos mecánica, pues a pesar de que dominó la pelota y tuvo la iniciativa en todo el partido, los rojos fueron los que pegaron, liderados por un Ender Echenique on fire, que cuando tuvo el espacio la mandó a guardar. Charlie, vengo inspirado. Por lo que el doblete del joven extremo venezolano bastó para firmar la clasificación del Caracas, Caracas. que se seguirá escuchando bien alto en la fase de grupos. Menos mal, el Yuyu América no decepcionó, porque era de lo poco vendible de esta fase nacional, y cuando menos cumplió las expectativas. ¡Qué buen servicio! Pues tras un inicio parejo y de poder a poder, los jugones de los escarlatas pusieron contra las cuerdas a los tiburones. Primero con un gran centro de Vergara a Jan Lucumí para el 1-0, y luego con una linda pared entre Juanfer y Vergara para que este último pusiera el 2-0 al descanso, que reflejó la clara superioridad de la mechita. ¡Eso es brillante! Pero al complemento Farías movió las fichas, y con el ingreso del delantero paraguayo Guillermo Paiva cambió todo, ya que este se combinó de gran manera con Chara y Vaca para marcar el descuento, y luego un centro del Cariaco acabó, como no, en la cabeza del paraguayo, que disparó las posibilidades de una pechada de época de la mechita. Rafa, creí que habías muerto. ¿No? Sin embargo, los del Polilla se mantuvieron serenos en los penales, y tras los fallos de Steven Rodríguez y Paiva, los escarlatas concretaron el golpe en Barranquilla y disputarán la fase de grupos de la otra mitad de la gloria. Y hablando de gloria, la Champions está en medio de semanas claves, y por eso es un momento más que ideal para jugársela en el mejor sitio para ganar algo de dinero extra y que ustedes ya conocen de sobra. Hoy me voy a ir con este partido entre Atlético
y el Real Madrid por la Champions, y para mí cualquiera de los dos ganará por 2 tantos. Una jugada interesante, ya que si me voy con unos 15.000 pesos colombianos, o sea, como algo más de $3, y efectivamente se da esta coincidencia en el marcador, me podré embolsar unos 63.000 pesos colombianos, que equivalen a unos 15 dolarucos. Y si son nuevos y utilizan nuestro código promocional 1X palabra de gol, podrán llevarse un bono de hasta $77. Toda la info la encuentran en la descripción. ¿Quién hubiera apostado que un Cerro Largo contra Danubio iba a ser de lo poco rescatable de esta fase nacional? ¡Duro, duro, duro, duro! Pues los dos equipos, con sus altibajos, se encargaron de hacer un partido emocionante y que de entrada parecía muy cantado para el Cerro Talla Grande, que en el primer tiempo fue letal con la fórmula de los centros a Mauricio Afonso, vía por la que llegaron los 2 tantos de los Arachales. Pero el equipo de la franja se acordó de tener dignidad en la segunda parte y primero descontó por medio de Belio Cardoso tras una linda jugada colectiva, y luego, casi sobre el cierre del partido, Papelito Fernández de penal puso el 2-2 que llevó todo a la definición por penales. Una donde el arquero de Cerro, Gino Santini, fue determinante con 2 atajadas que le permitieron al equipo de Melo disputar por primera vez una fase de grupos de la Copa Sudamericana. Como les había anticipado, 2 de mayo no iba a llegar al 2 de mayo de este año vivo en la Sudamericana, y de eso se encargó un guaraní que tiró de oficio para sacar de la Copa al gallo norteño. Esto a pesar de que ninguno se supo imponer del todo en una primera parte insufrible, y los pocos entusiastas que vimos este partido seguro despertamos cuando llegó la primera jugada seria por parte del Cacique. Al minuto 38, cuando un pase englobado de Mansú encontró a William Mendieta en el área, que mano a mano no perdonó para poner el 1-0. Demasiado fácil. Al segundo tiempo, el 2 intentó reaccionar con ataques erráticos que no representaron tanto peligro como las contras del aborigen, que sobre el cierre puso el 2-0 con un remate sutil de Richard Torales que engañó al arquero y firmó la condena del 2 de mayo. Y llegamos al antipoder, donde ya están mis primeros resultados de las predicciones de la fase nacional, donde acabé finalmente con 10 aciertos y 6 fallos. Nada mal, pero al menos no me fue pésimamente como algunos de los debutantes de la Copa, y los cuales protagonizaron la consigna del video pasado, donde les consulté cuál crean que iba a ser el rey de la comedia en esta Sudamericana entre los equipos que se estrenaron en esta edición, como Orense, 2 de mayo y Gualberto Villarroel San José, el cual fue el único que se terminó clasificando a los grupos. A ver qué nos dijeron en Instagram. Moreno nos dice acá: Orense, porque quiero ver humillos Orense en los grupos. Ay no, lamentablemente los dos equipos se pusieron la camiseta de matado y nos evitaron ver ese duelo de época que hubiera sido cine. Aquí nos dice el amigo Alex: Gualberto Villarroel, de por sí la liga boliviana ya es un chiste deportivamente y ese nombre no ayuda mucho. Ay sí, irónicamente fue el único que clasificó. El amigo Disfres Libero nos dice acá: los 3 lo harán mal, jeje. Por el tiempo lo dirá. Bueno, lo que nos dirá el tiempo es cómo le va a Gualberto Villarroel en la fase de grupos. Eso sí que será cine. Y aquí el amigo Civix nos dice: descarto al 2 de mayo. Juega bien, al menos no lo suficiente para ser un meme. Pero bueno, no deja de ser una fecha y menos mal el guaraní lo puso en su lugar para evitar verlo más en la fase de grupos. A ver qué nos dicen en YouTube. José Castro se vistió de ese meme del maestro Roshi y nos dijo: ojito con Orense, que tiene una de las mejores plantillas de Ecuador, y ficharon a Ángel Mena. Bueno, ahí empezamos ahí con el antipoder, con el Orense, porque se fue de buenas a primeras con el poderoso Ponchito. Aquí también nos decían: guarden mis palabras, Orense es de cuidarse, va a ser un equipo revelación y lo ve incluso pasando de grupos. Nada que ver como esas payasadas de equipos como el de una fecha, hecho en 2015, y el Vélez de a un centavo. Pero bueno, irónicamente ese Vélez sí clasificó y no este superpoderoso Orense. Demasiado antipoder en estos comentarios definitivamente. Y aquí nos dice el amigo Mariano: por el bien del fútbol sudamericano, a una fecha no le puede ir bien en un torneo continental, y menos mal Guaraní nos hizo ese favor y puso de patitas en la calle al 2 de mayo, y al menos veremos a un equipo con más renombre en la fase de grupos como Guaraní. Tal y como dijo el antipoder, el Ponchito se metió a Bananerito, por lo que el Mushugruna desbloqueó el logro de jugar una fase de grupos de la Copa Sudamericana. Algo que consiguió con méritos propios, ya que si bien el primer tiempo fue muy luchado y un tanto plomazo, el Ponchito le puso algo más de voluntad y lo demostró con el gol de Venta Berry tras conectar un tiro libre indirecto. Pero Orense no tiró la toalla y también con centro de por medio empató con el tanto de Achillier at Portas
del descanso. No obstante, la diferencia llegaría en el momento de dominio del Ponchito en la parte complementaria y tras un rebote del arquero de Orense, Rolando Silva, Renny Sinisterra apareció de forma muy oportuna para poner el tanto que le dio al equipo de Ever Hugo Almeida su pase a los grupos. En internet hay muchos momentos épicos. Odio tener razón cuando la pechada de Millo se percibe a kilómetros, y es que el albiazul, a pesar de contar con Pep González, Falcao en sus últimas y los mejores refuerzos del universo, no pudo con el Once Caldas del arriero Herrera. Equipo que desde el inicio asumió con mayor compromiso el juego, luchando cada pelota a morir y negándole a los embajadores cualquier posibilidad de tomar la ventaja, a pesar de que el azul tuvo sus oportunidades claras a la contra y hasta se ilusionó con un posible penal de Barrios a Navarro, que luego fue revertido por el VAR. Más adelante en la parte complementaria los azules tuvieron el balón, pero no hicieron casi nada de daño con él. Pero el que sí golpeó fue el blanco, que como raro aprovechó la pésima marca de Millonarios por las bandas. Y Michael Barrios apareció para destruir mis ingenuas ilusiones y darle la razón a mi apuesta por el 11, que supo cerrar el partido y era parte de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y una pena que la camiseta del 11 no sea tan linda como esta de Argentina, que es recontra pero recontra elegante. Y recuerden que fue un regalo de nuestros amigos de Pro Jersey Shop, nuestro sitio web de confianza para conseguir camisetas de la mejor calidad a los precios más accesibles. Pues es increíble que una camiseta tan económica pueda tener todos estos detalles, como el emblema de campeón del mundo y un escudo bordeado que me fascina y que lamentablemente escasean hoy por hoy. Y si ustedes también quieren conseguir camisetas de esta calidad, lo único que tienen que hacer es ir al enlace de la página oficial de Pro Jersey Shop, que se los dejaremos en la descripción de este video. Y recuerden que con el código PDG tienen un descuento del 12%, y si sus compras son superiores a $149, con el código PDG15 obtendrán un descuento del 15%. Así que ya saben, vayan a Pro Jersey Shop y encuentren la camiseta de sus sueños al mejor precio. ¡Puta, qué ofertón! ¿Quién diría que uno de los partidos que más valió la pena de la fase nacional saldría de este Unión Española y Everton, que hoy por hoy son de los peores equipos del fútbol chileno, ya que desde el arranque los dos cuadros dejaron claro que defienden peor de lo que atacan? Y el gol del Colo Ramírez, que puso en ventaja al Everton apenas a los 2 minutos, encontró una respuesta rápida con el tanto de la igualdad de Ignacio Geraldino a los 9 minutos. Luego, a puertas del segundo tiempo, los que volvieron a golpear fueron los hispanos, con un penal convertido por Pablo Aránguiz. Y luego de una segunda parte donde los dos equipos perdonaron de más, el Colo Ramírez desde los 12 pasos se volvió a reportar para forzar los penales. Sin embargo, allí las esperanzas de los ruleteros se esfumaron gracias a un enorme Franco Tornaccioli, que atajó 3 penales en la tanda para darle la clasificación al equipo que hoy por hoy es el colero de la liga chilena. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Dicho y hecho, en medio de un estadio centenario vacío, Racing y Wanderers deslumbraron al planeta con un partido muy al estilo de la Liga Uruguaya. Cerrado, peleado, luchado y por momentos insoportable. Aunque hay que reconocerle a Wanderers que lo intentó un poco más en la segunda parte, sobre todo a partir de centros y remates lejanos que de a poco empezaron a presentar la figura del arquero de la escuelita, Lautaro Amadé, que no solo se lució en los 90 minutos, sino que también en los penales, pues allí el golero de los cerveceros atajó 2 remates, mientras que sus compañeros los acertaron todos, por lo que el 4-2 a favor de Racing en la tanda, tras el 0-0 en los 90 minutos, confirmó que tendremos el privilegio de ver al Bayern de Montevideo en los grupos de la Sudamericana. Yo soy inevitable. Aurora y Gualberto Villarroel San José cumplieron las expectativas y nos regalaron un plomo de campeonato que de paso significó un nuevo error en mis predicciones, ya que sorpresivamente el debutante equipo de Oruro fue un tanto más certero en este partido, donde los dos equipos dominaron por momentos, pero ninguno tuvo el fútbol suficiente para someter al otro con claridad. ¡Es cierto! ¡Somos muy burdos! De hecho, lo más peligroso llegó recién después de la hora del partido, cuando un centro mal desviado por el ganés David Acologo le dejó en bandeja el gol de la diferencia a Daniel Calero, el cual bastó para el triunfo de San José, ya que con la presión de la desventaja Aurora jugó aún peor y fue incapaz de siquiera llegar al empate, por lo que, contra todo pronóstico, veremos al peculiar Gualberto Villarroel San José en los grupos. Gracioso. Sí,
pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Tristemente, el equipo eSports nos dejó antes de tiempo en la Copa Sudamericana, ya que entre el Antipoder y la versión Prime de Academia Puerto Cabello hicieron añicos al cuadro violeta. Pues luego de un primer tiempo que estuvo de sobra, al segundo los naranjas apretaron el acelerador, con un gran tocayo Padrón que puso la asistencia para el gol del angoleño nacionalizado suizo Neftali Massami. Y luego el propio Padrón puso el 2-0 que terminó de desquiciar a los jugadores violetas. Pues en esa misma jugada vino la expulsión de Andrés Ferro por agresión, algo que debilitó aún más a Metropolitanos, que luego sufrió el 3-0 por parte de Junior Paredes, que firmó la humillante derrota de los violetas en quienes confié ciegamente, y estas fueron las consecuencias. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, Pero ¿cómo pude dudar del papá de América, que me cayó la boca y sacó al Sporting Cristal 4G de la Copa Sudamericana? Esto tras un partido que no dejó demasiado, salvo el marcado dominio de ADT, que tomó la iniciativa, pero apenas se generó contadas ocasiones de gol. ¡Aburrido! La mejor de ellas, sin duda, fue cuando tras una serie de pases, Fernando Berzano se la dejó de frente a Víctor Cedrón, que con un remate colocado puso el 1-0. Y cuando parecía que se concretaba el fracaso de los incaicos en la última jugada, se dio algo que sencillamente fue cine. Un autogol de un defensa peruano llamado Gu Rumchoy, el chino, para los amigos, y que forzó el empate y los penales, donde el que brilló con luz propia fue el arquero de los cusqueños, Juan Cruz Volado, pues atajó 2 remates y metió el decisivo para arruinar mi predicción y poner al papá de América a soñar con la segunda sudamericana. Ya es todo un clásico que la Católica la peché en la fase nacional de la Copa Sudamericana, y eso que bañé de Antipoder a Palestino. ¡Ay, me está pasando otra vez! Algo que evidentemente no funcionó, ya que apenas a los 11 minutos el Tino abrió la cuenta con un lindo tiro libre de Brian Carrasco, algo que complicó a la ya de por sí postura nerviosa de los cruzados en este partido, que dominaban la pelota pero no sabían qué hacer con ella. Y como siempre, la solución fue buscar el cabezazo de Sampedri. Pero coincidencialmente, los momentos de mayor claridad para la UC llegaron luego de la expulsión de Julián Fernández para los árabes, algo que abrió más los espacios, y el enésimo centro a Sampedri acabó con gol del ahora nacionalizado chileno. Empate que permitió forzar una tanda de penales en la que todos anotaron, excepto Franco Ampuero para la Católica, lo que le dio la clasificación a los grupos a mi pesadilla viviente, Palestino. En un momento así, solo se puede reír. Y en el dato adoramos el balón, momento de llevar al frente a los mayores fracasos de esta fase nacional, pues varios de los equipos con mejor ubicación en el ranking Conmebol de esta fase terminaron eliminados de buenas a primeras, como Universidad Católica, Junior y sí, Millonarios. ¡Estúpido! Porque acá la pregunta es: lo ocurrido entre el Universitario de Deportes y el River de Bolivia no sorprendió a nadie, ya que el resultado fue para el cuadro de la banda cruzada. En la previa, el equipo más decente de este partido insufrible, donde la U nos presumió de su insólita incapacidad creativa para generar jugadas de gol, algo que sí hizo Nacional Potosí, con un pelotazo de Duván Palacio que, beneficiado por un ligero desvío en Camacho, su remate tomó una parábola impredecible que sorprendió a un malparado Gutiérrez en el arco de los de Vinto, que luego salieron a buscar el empate, pero apenas si lograron armar alguna escaramuza y antes se salvaron de perder por más goles a la contra. No obstante, el River boliviano fue caritativo y le bastó con el 1-0 para poner su nombre en los grupos. Te has vuelto muy fuerte. Y en la batalla por cuál esportivo es más grande, la puja fue para el luqueño. Obviamente el ameliano es tan mezquino que cuando tiene el respaldo del Antipoder, ahora sí es un matado más. Y eso lo demostró ante un luqueño con el que disputó un primer tiempo insufrible, pero que luego el chanchón demostró ser un tanto más picante a la contra, por lo que el arco se le abrió al Sportivo menos matado en la segunda mitad. Primero con un cabezazo de Vera tras un lindo centro de Baez, y luego un Wilson Ayala, poseído por el espíritu de Maradona, se mandó una gran jugada individual que facturó el 2-0, que sentenció la eliminación del Vélez paraguayo, que confirmó que las segundas partes no son buenas, y mucho menos con el apoyo del Antipoder. Es un perro desagradecido. Y así terminamos este repaso por los clasificados que dejó la siempre apasionante fase nacional
Para más predicciones aventuradas, los invito a ver las de Brandon en lo que serán los partidos de vuelta de la fase previa 3 de la Copa Libertadores. Yo me despido y como siempre recuerden que aquí vivimos la Sudamericana y vamos por la gran conquista.